Bueno, esperemos un minutito que se conecten todos los compañeros. Bueno, atención a la lista. Ay. No hay nadie en cola. Ya. Melanie Álvarez. Presente. Jaime Alvario. Presente. Anderson Astudillo. Presente. Steven Briones. Presente. Diana Cali. Presente. Nicole Carranza. Alex Cepeda. Irina Chávez. Vanessa Consuegra. Presente. Marion Sanconza. Presente. Desire Desiderio. Marlon Domínguez. Paula Estupiñán. Presente. Elke Falconi. Presente. María Gutiérrez. Presente. Nayeli José. Presente. Isabel Larrategui. Presente. Alison Lema. Joana Maiza. Economista Desiderio, presente. ¿Quién? Desiderio. Sí, aquí presente. Economista SPE, por Cepeda. Alex. Sí. Ya, Bien, gracias. bueno, sí. Luis Mejía. Presente. Jordan Molina. Presente. María Muñoz. Abraham Parrales. Presente. Presente. Amber Ramírez. José Reyes. Fergie Robles.
John Rodríguez, Presente. Britney Solís, Karen Tiñe, Presente. Mariela Vargas, Fátima Almeida, Presente. Olger Villalba. No hay nada en el chat. Bueno, ya listo. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Estábamos viendo nosotros el ejercicio de economía abierta. Habíamos calculado hasta literal C. Vamos, la renta nacional. Ahora vamos a calcular el gasto interno neto al precio del productor. Gasto interno neto, vamos a poner a esta altura para que no les genere confusión. Gasto interno neto al precio del productor. Entonces vamos a ver cómo se calcula este gasto interno neto al precio del productor. Entonces el gasto interno neto al precio del productor es igual al Producto Interno Bruto, al precio del comprador, menos las depreciaciones, menos los derechos de importación. ¿Ya? Entonces, el gasto interno bruto, ¿a qué es igual? El Producto Interno Bruto al precio del comprador ya lo calculamos, ¿no? ¿Cuánto nos dio? 550. A esto le restamos las depreciaciones. ¿Cuánto tenemos en depreciaciones? 8. 8 tenemos en depreciaciones. Ujú. Y en derechos de importación, ¿cuánto tenemos? 7. 7. Entonces, el gasto interno neto al precio del productor va a ser igual a 550 menos 8 menos 7. En total, 535. 35. Y ahí tenemos el gasto interno neto al precio del productor. Fácil, ¿no? Ujú. Solamente es de aplicar la fórmula que corresponde. O con la definición teórica también se puede sacar. Son los conceptos, eso. No. Ujú. Si tú manejas bien los conceptos, te das cuenta de que todo es sumar un o quitar un solo rubro. Vamos a ver el siguiente literal, el literal E. Calcular la producción del gobierno. Vamos a hacerla acá abajo. Vamos a calcular la producción del gobierno. ¿Cómo calculamos nosotros la producción del gobierno? Cuando nosotros hablamos en consumo, decíamos que el consumo de las personas estaba dado por ¿qué cosa? Por el ingreso disponible. Y el ingreso disponible, nosotros sabíamos que era el ahorro de las personas más el consumo de las personas. Acá cuando hablamos de producción nos estamos refiriendo a algo similar. Entonces vamos a tener que la producción del gobierno va a ser igual a lo que es el consumo del... Economista, Dígame. yo tengo una pregunta. Mire, ahí nosotros tenemos ingreso personal disponible, ¿verdad? Como una fórmula que es igual al ahorro personal más el consumo personal, ¿verdad? Ajá. Ya. Entonces, pero en el listado de cuentas tenemos una cuenta que dice ingreso personal disponible y un valor 323.
Nosotros podemos coger y supongamos reemplazar en YPD al 323, ¿verdad? Porque ya no está dando el ingreso personal disponible. No, no sé si me entienden esta parte. Tú me indicas que el ingreso personal disponible, ¿a qué es el ingreso personal disponible? Al ahorro más el consumo. Claro. Ujú. Sí, Sí. eso es igual el ingreso personal disponible. Pero en este caso, si ya lo tenemos dentro del listado, ya no es necesario calcular ni hacer ningún... No, es que ya lo tenemos. Aquí por eso es que cuando hicimos este cálculo, en el ingreso personal disponible, no lo calculamos porque ya lo teníamos. Solamente calculamos que es el consumo de las personas. Si te das cuenta, el ingreso personal disponible, 323. Ya no lo voy a calcular porque ya me lo probé. Ya tenemos aquí el ingreso personal disponible, ya lo tenemos. No es necesario calcular. Tenemos el consumo de las personas, no nos provee ese dato, entonces lo tenemos que calcular. Y obviamente vamos a calcular con la información que tenemos, ¿no? Y ya con esos dos datos hacemos como una ecuación lineal ahí. O sea, despejamos. Ay, ok, sí. Perfecto. Ya, entonces acá para calcular la producción del gobierno. Entonces la producción del gobierno es igual al consumo del gobierno más lo que son las ventas ventas de bienes de consumo que realiza el gobierno. Entonces, tenemos estos rubros que calcularlos. Entonces, la producción del gobierno, el consumo del gobierno, ya lo calculamos, inclusive nos los dio el consumo del gobierno. ¿Cuánto era? 210 más las ventas del gobierno, que también nos provee ese rubro, ya no tenemos que estarlo calculando, ventas de servicios gubernamentales, 74. ¿Cuánto me da en total eso? Sumamos. Y tenemos que va a ser 210 más 74. En total, 284. Y ahí tenemos el consumo del gobierno. ¿Sí? Miren qué sencillo. Vamos al siguiente. El Producto Interno Bruto al precio del comprador. Calcular el Producto Interno Bruto al precio del comprador. Entonces, ¿a qué va a ser igual el Producto Interno Bruto al precio del comprador? Esto va a ser igual. Déjame hacer esto un poquito más ancho. Un poquito más estrecho. ¿Ya? El Producto Interno Bruto al precio del comprador va a ser igual al consumo total más la inversión bruta más las exportaciones netas. Exportaciones netas. Y esto ya lo calculamos. Eso yo le iba a decir. Ya lo Ya habíamos lo hecho. calculamos, no tenemos ni siquiera por qué volverlo a tomar. Pero igual lo vamos a considerar. Consumo total, 592, inversión bruta, la inversión bruta ya la habíamos calculado, 34 negativo, y las exportaciones netas, estaban acá. Era 550, que ya lo habíamos calculado, ¿no? Lo volvimos a hacer para que practique. ¿Sí? Aquí está, 550. 550. ¿Ya? Y ahí tenemos ya calculado este rubro. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Está No. fácil, ¿no? Solo hay que seguir practicando.
Ya. Y en este caso no hizo necesario, o sea, contabilizar las cuentas, ¿no? Sino solamente... Decía, ustedes pueden hacer, si ustedes ya tienen, es cuestión de que se pongan a practicar. Si ustedes ya tienen los ejercicios, simplemente aplicando las definiciones teóricas pueden calcular lo que necesiten. Cualquier rubro que necesiten lo pueden calcular. En ciertas partes a veces es necesario, por lo que no siempre nos dan, por ejemplo, el consumo total del gobierno o el ingreso personal disponible. Entonces, creo que en ciertas partes se toca contabilizar las cuentas. En función de lo que tengan. Vamos, les voy a poner que ustedes practiquen, van a calcular, les voy a dar 2 minutos para que calculen el ahorro neto. Vamos a hacer, tenemos F, tocaría el literal G, acá lo voy a poner el literal G, van a calcular el ahorro neto. El ahorro neto, van a calcular el literal H, 2 minutos para que hagan el ahorro neto. Es mucho 2 minutos, 1 minuto es suficiente. Les estoy dando 2 minutos. Van a calcular el ingreso nacional neto al precio del productor. Ingreso nacional neto al precio del productor. Van a calcular el gasto nacional bruto. Gasto nacional bruto al precio del comprador. Esta sería la I. Gasto nacional bruto al precio del comprador. No, nada más. Hagan esos cálculos. ¿Ya? ¿Cómo les va? ¿Calcularon? ¿Alguien pudo calcular el ahorro neto? ¿O se los dejo de tarea? Espera un ratito, por favor. Ya, hagan el cálculo, yo les espero. Profesor, ¿puede hacer un poquito más pequeña la pantalla? Más pequeño. ¿Ahí? ¿Más pequeño o más grande? Más pequeña. Más pequeña todavía. Deje ver, a ver. Pero no exageres.
A ver, ya ahí más o menos. Ahí. El ahorro neto es el ahorro bruto menos depreciaciones. Yo tengo menos 42. Exacto. Correcto, muy bien. ¿Quién dio el resultado? Tiñe. Señorita, vamos a darle un punto para la lección. Aquí les voy a anotar. Me hacen acuerdo cuando les tome la lección. Ok. ¿Cuál era el otro literal? ¿Me puede ayudar, por favor? Esto es para la lección, ojo, para la lección. Ingreso nacional neto al precio del productor. Ok. Ya por ahí encontraron. Listo, ingresando. Economista, Dime. no sé si me puede recordar, bueno, no sé si estoy en lo correcto. Ingreso neto es gasto interno bruto menos depreciaciones. Ajá. Menos, pero eso es para una economía cerrada. Estamos en una economía abierta. ¿Qué hay de nuevo en la economía? Entonces sería menos el resto del mundo. Ajá. ¿Y qué es lo que para el ingreso nacional neto, bajo el método del ingreso, qué es lo que se determina? ¿Cómo? No, no le entendí esa pregunta. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienes que considerar cuando ya trabajamos con el ingreso nacional neto al precio del productor? Entonces yo le dije gasto interno bruto menos depreciaciones, eso no, eso es una economía cerrada. Pero en este caso, si le aumento el resto del mundo, Ajá, puede que esté en economía abierta, ajá. ¿verdad? Ya, Tienes que entonces quitarle los derechos de importación. tengo que aumentar los derechos de importación también. Oh, ya. El precio del productor. ¿Y el resto? Los demás. El que Falconi. Sí, dígame, economista. ¿Pudo calcular? ¿Alguna pregunta? Sí, me salió la H 530, pero no sé si estará bien. 530. 530. ¿Qué consideraste? Para el cálculo de los 530. Te falta un rubro de considerar. Ya, vamos a poner, mientras siguen calculando, el ahorro nacional neto. El ahorro nacional neto no es nada más. El gasto nacional bruto, no sé si está bien, 416. ¿Cuánto te da? 416. No. El ahorro nacional neto, ¿a qué es igual? Al El ahorro gasto Al interno ahorro bruto bruto. menos depreciaciones. ¿Mm? menos las depreciaciones. Entonces tenemos que el ahorro nacional neto
El ahorro bruto ya lo calculamos, no tenemos que volverlo a calcular, pues ya simplemente lo vamos a tomar. El ahorro bruto me salió que era 34 menos las depreciaciones. ¿Cuánto tenemos en depreciaciones? 8. Me sale 34 menos 8. Me sale que es 42. Negativo, ¿no? Vamos con el ingreso nacional neto. Vamos a calcular el ingreso nacional neto, o el ingreso interno neto, más acá, para que no se mareen. Es lo mismo que decir ingreso interno neto al precio del productor. Esto va a ser igual al Producto Interno Bruto, al precio del comprador, menos las depreciaciones, lo que me decía Briones, menos las depreciaciones, menos los derechos de importación. ¿Sí? Menos derechos de importación. Esto ya nosotros ya lo habíamos calculado. Acá. ¿Cuánto nos daba? Si se dan cuenta, aquí no tenían que nada más que identificarlo. Acuérdense de esta condición de aquí, que nosotros tenemos que el Producto Interno Bruto es igual al gasto interno bruto y es igual al ingreso interno bruto. Entonces, como estamos hablando en términos netos, va a ser el PIB, Producto Interno Bruto, igual al gasto interno neto, perdón, Producto Interno Neto, gasto interno neto, el ingreso interno neto. Ya calculamos el gasto interno neto al precio del productor, entonces va a ser lo mismo que decir el ingreso nacional neto. Entonces aquí lo único que hacemos es reemplazar Producto Interno Bruto al precio del comprador, 550, menos las depreciaciones, que ya las tenemos, 8, menos los derechos de importación, que me da 7. ¿Cuánto me da esto? Me voy a poner acá arriba para que lo recuerde. 535. Más o menos. $535, ¿sí? Y vemos que el gasto interno neto es lo mismo que el ingreso interno neto, precio de productor. ¿Sí? ¿Alguien ya pudo calcular el gasto nacional bruto al precio del comprador? Nadie. Este también ya lo calculamos. El gasto nacional bruto, el gasto nacional bruto al precio del comprador va a ser igual al Producto Interno Bruto al precio del comprador más los pagos a factores productivos externos netos, que sería el YW, ¿no?
más el YW. Y esto creo que ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto me da el Producto Interno Bruto al precio del comprador? 550. Y los factores productivos externos 7. me daba Menos 5, perdón. Menos 5. Menos 5. 5 negativo. Entonces, el gasto nacional bruto del precio del comprador es igual más 545. ¿Ya? Ya tenemos ya todos los posibles casos que nos podemos encontrar al momento de hacer los cálculos. ¿Sí? Esto nosotros habíamos visto inclusive acá el gasto nacional bruto en el ejercicio anterior. Aquí creo que está. ¿Me puede dejar ver la última parte, por favor? Quisiera ver qué valores estaba. Esa, la última parte. Ya, ahí está. Ya, muchas gracias. Y ahí tenemos todas las distintas posibles situaciones que nos podemos encontrar al momento de hacer el cálculo de las cuentas nacionales. Ahí está todo lo que hemos calculado en estas sesiones. Ya con esto, nosotros damos por terminado lo que es el cálculo de las cuentas nacionales en una economía abierta. Ya con esto terminamos la unidad punto 2. Ya para la próxima sesión comenzamos a ver lo que es el contenido de macroeconomía. Cerramos el capítulo de cuentas nacionales y empezamos a ver lo que es ya la macroeconomía como tal. ¿Sí? Ya ustedes ya tienen todas las habilidades, al menos de todo lo que yo conozco, les he transmitido para que ustedes hagan el cálculo y puedan discernir entre un concepto y otro. Y van a empezar a ver ya en la próxima sesión lo que es macroeconomía como tal, cálculo de la oferta, de la demanda, modelos keynesianos, en fin. Todo eso vamos a ver ya en la próxima sesión. Y el trabajo de investigación que ustedes tienen que hacer va a ser concerniente a esto. Ustedes van a encontrar en el modo cargado el trabajo de investigación, que tienen que hacer la tarea, que no se les he cargado todavía, que también ya eso se las tengo que subir, y van a encontrar el material. Y ya, o sea, lo que está pendiente ya lo van a ir encontrando en la página de los modos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta allí, hasta el momento? Sí, economista, yo le quería, bueno, recordar, ¿no? Que si puede ayudarnos subiendo el video de la clase, bueno, el ejercicio anterior. Ajá. Entonces, como hay para reforzar y todo eso, para repasar un poco. Sí, todo eso Sí, se los voy a ir ayudar. explicando. Estén atentos al Edmodo, que ahí les va a aparecer. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Economista, bueno, lo mío más preguntas. Quería ver si me podría ayudar con la lista. Que cuando usted estaba tomando lista, se me fue el internet. O sea, no tengo internet, estoy con megas ahorita. A ver, usted es Maisa. Maisa Joana Lisset. Sí, Ya, economista. ya le agregué. Gracias, economista. Ya está agregado. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profesor, mi compañera Vanessa quiere decir algo, pero como que no se le escucha. Vanessa Consuegra. Profesor, ¿va a subir ese archivo? El archivo. Ajá. Este archivo. Se los puedo subir. El de Excel, el que estaba haciendo el ejercicio. Se los puedo cargar, no hay problema. Pero igual ustedes tienen el archivito que debieron haber ido haciéndolo clase a clase. Sí se los puedo compartir. Ok.
Quiere decir que usted que no ha estado trabajando a la par con... No, profesor, es que estaba haciendo en el cuaderno, o sea, yo estaba solamente copiando, o sea, los resultados ya. No tengo todo lo que es las fórmulas y esas cosas, porque no estaba copiando eso. Aunque esto de aquí es principalmente definiciones teóricas. Ustedes se dan cuenta que para poder sacar un rubro, ¿cuál es la clave de esto? Primero, tienen que identificar qué tipo de partida es. Si corresponde al resto del mundo, al capital, al gobierno, a los hogares o a las empresas. Es lo primerito que tienen que hacer. Una vez que ya ustedes han definido a cuál corresponde, tienen que decir, a ver, ¿es un uso o un recurso? Y si es un uso, ¿para quién es el uso? Recuerden que cuando estamos hablando con el resto del mundo, lo que para el resto del mundo es un recurso, para la nación es un uso. Entonces hay que ver eso, porque de acuerdo a eso va a estar el signo. ¿Sí? No es lo mismo que hacer un pago al exterior que recibir un pago del exterior. Si vamos a hablar desde las cuentas nacionales, un pago al exterior se va a registrar con negativo. En cambio, si estamos hablando desde el exterior que está recibiendo el dinero, va a ser considerado como positivo. Entonces, esto es importante que ustedes sepan identificar. Primero, ¿a quién pertenece el rubro? Cada uno de estos rubros, ¿a quién pertenece? Y una vez que esté identificada, esto es una cuenta del gobierno. Ya. Si es cuenta del gobierno, ¿es un uso o un recurso? Es lo siguiente que tienen que identificar. ¿Cómo saben si es un uso o un recurso? Va a ser un recurso cuando representa un ingreso de dinero para el factor que estamos viendo. Por ejemplo, si estamos dentro del gobierno, ingreso de dinero vendría a ser, qué sé yo, los impuestos. Los impuestos es un ingreso de dinero para el gobierno. Si estamos hablando de remuneraciones y nos estamos expresando a las personas, las remuneraciones va a ser un recurso, va a ser ingreso de dinero. Pero si estamos hablando del gobierno, va a ser un uso. Entonces, todas estas expresiones nosotros tenemos que manejarlo al detalle. Porque cuando ya les pida calcular, por ejemplo, la renta nacional, ustedes tienen que saber que en la renta nacional, ¿qué es lo que va a intervenir? Producto Interno Bruto al precio del comprador. Como estamos hablando en una economía abierta, vamos a tener que ajustar con las depreciaciones si fuese economía cerrada. Como estamos en economía abierta, ajustamos los derechos de importación y los pagos producidos a factores externos netos, que es el DW. Y recuerden que ahí va a depender el signo, si se hace un pago al exterior o un pago al interior, el resultado neto, ¿no? Entonces, todas esas situaciones es lo que se debe de manejar. Y para eso ustedes van a tener un pequeñito trabajo de investigación en donde van a hacer estos cálculos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Va a mandar a hacer un ejercicio, pero que individual o grupal. Como en el primer parcial. Como no me han dicho nada con respecto a los grupos, asumo que son los mismos grupos que van a trabajar. Voy a mandarle 4 grupos para que hagan el trabajo de investigación. No, desde lo mismo grupo que estamos. Los mismos grupos van a trabajar, ¿sí? Por mí no hay problema. Sí. Por mí no hay problema. Entonces, así mismo ustedes suben la aplicación, ya saben, tienen que subir de manera individual cada grupo, ¿no? Porque si lo hacen de manera separada, o sea, si alguien no sube la aplicación al archivo, es como que no lo hubiera, como que si no lo hubiera hecho, ¿sí? Entonces, eso ténganlo presente. Todos tienen que subir su archivo a la asignación. Si alguien no sube su archivo a la asignación, es el equivalente a que no haya hecho el trabajo. Sí, eso ténganlo muy en cuenta. ¿Sí? Pero, ingeniero, no cambien mucho las palabras, que después nos confundimos. Son los mismos términos. Ya, ponga los mismos términos y le cambia los términos y le cambia los números nada más. Es que el otro día tuvimos dificultad con ese ejercicio. Es falta de práctica. Ya ahorita, como ya hemos tenido más horas de práctica, ustedes también ya han podido practicar. Pero es que recién nosotros estamos empezando, pues, ingeniero.